Entonces, dice, ¿por qué hay cosas calientes que se enfrían? O porque hay cosas frías que se calientan, ¿cierto? Caliente y frío son cosas que llamamos termodinámica, ya que termo significa calor y dinámica significa movimiento, o sea que termodinámica significa el movimiento del calor. Un vaso con agua tiene pequeñas partículas llamadas moléculas, ¿sí? Las partículas elementales que constituyen todos los elementos de la naturaleza, ¿cierto? Estas dos palabras, contacto térmico y equilibrio térmico, son bastante importantes para definir la ley cero de la termodinámica. Dice, el contacto térmico supone dos objetos que están a diferentes temperaturas, entre ellos se intercambian energía, aun cuando no están en contacto físico entre sí. Y equilibrio térmico, dos cuerpos en contacto térmico uno con otro dejan de intercambiar energía por el proceso de calor. Eso es equilibrio térmico. Ahora, el principio cero de la termodinámica nos permite dar una definición operacional del concepto de temperatura. El principio cero establece que A, dos sistemas aislados del exterior A y B, puestos en contacto prolongado a través de una pared diatermana. O sea, diatermana significa que es fácil el paso de calor. Alcanzan el equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, y B, A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C. Están también en equilibrio térmico entre sí. ¿Sí? Considerando esto con una pared adiabática y esto que los divide, estos dos sistemas, A y B con C, como una pared diatermana. Yo no había escuchado esa palabra, diatermana, que permite fácilmente el paso de calor. Definición de temperatura. Cuando dos sistemas alcanzan el equilibrio térmico, se dice que tienen la misma temperatura. La temperatura de un sistema es, por tanto, la propiedad termodinámica que determina si un sistema se encuentra en equilibrio térmico con otros sistemas. La temperatura se mide con los termómetros, teniendo en cuenta el principio cero de la termodinámica. ¿Listo? Quiero que estas cuestiones las hagan de tarea la próxima clase. ¿Qué dice el principio cero de la termodinámica? O la tengan presente. ¿Qué dice el principio cero de la termodinámica? ¿Pueden dos sistemas en equilibrio térmico tener diferentes temperaturas? ¿Cómo se define la temperatura a partir del principio? Bueno, entonces les estaba diciendo que en las escalas termométricas no me gusta que se las aprendan de memoria, sino que las sepan deducir. Les presenté dos formas de deducirla. Una es graficándolas, que es la temperatura en grados Fahrenheit en función de la temperatura Celsius. Se arma la ecuación de la línea recta, Y es igual a mx más b. Entonces aquí sería temperatura en grados Fahrenheit, se calcula el valor de la pendiente, ¿sí? La pendiente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, cateto opuesto que sería el grado Fahrenheit, y cateto adyacente grados centígrados. Se halla la pendiente de la recta con dos puntos de la recta, que puede ser el punto de congelación y el punto de ebullición. Punto de congelación y el punto de ebullición. El punto de ebullición, bueno, estos son pares ordenados, ¿sí? De ebullición es 100 para grados centígrados, ¿cierto? Es el punto de ebullición de grados centígrados. Y punto de ebullición del agua, 0 grados centígrados, que sería acá, 0 grados centígrados. Hola, ¿no está acá? Ah, 0 grados centígrados sería acá y 100 grados centígrados acá. Y Fahrenheit sería punto de ebullición, de congelación, es 32, punto de ebullición 212. Con este punto y con este punto, que es lo que une las dos rectas, yo podría armar la recta y así encontrar la ecuación correspondiente. Temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, temperatura en grados Fahrenheit es igual. Entonces, sería la pendiente de la recta por la temperatura centígrados más el 32, que es el punto de corte. Sería para esta ecuación, para la relación entre digamos que si les dan las temperaturas en centígrados para que usted la calcule en Fahrenheit, ¿cierto? O despejando la ecuación también se puede al revés. El punto, a mí me gustó lo que dijo el señor con respecto, aunque la presenta de manera en forma de límite, pero es este mismo concepto para calcular la temperatura absoluta, ¿no?
¿Sí? Esto es lo que se hacía con temperatura de gas a presión constante, con diferentes gases. Entonces se llegaba, este era el punto de congelación, punto de ebullición, punto de congelación, punto de ebullición, que es las, bueno, perdón, esto es una gráfica de presión en función de la temperatura, ¿no? En grados centígrados, en grados centígrados. Entonces, para este gas, un gas determinado, con el termómetro de gas que ustedes vieron en el video, tendríamos con un gas determinado, este sería el punto de congelación y este sería el punto de ebullición. Con otro gas, este sería el punto de ebullición, el punto de congelación y ebullición, congelación, ¿sí? Lo que hicieron fue extrapolar o alargar esas rectas y encontraron que todas coincidían en este punto, en menos 273.15 grados centígrados, ¿cierto? Y a ese punto, entonces empezaron a armar la escala Kelvin, que es la escala absoluta, la escala científica, como dicen ahí. Los científicos usan la escala Kelvin para comunicarse con respecto a las temperaturas en los experimentos, ¿cierto? No se usa ni la centígrada, ni Fahrenheit, ni Reaumur, ni todo eso, Kelvin. Bueno, listo. Entonces, yo quiero graficar, quiero hallar la ecuación que me relacione la temperatura Kelvin con la escala en grados centígrados, entonces lo hago con, armo los dos pares ordenados, aunque yo sé este punto, siempre lo sé. Aquí hay como 3 puntos que yo sé. Cuando yo relaciono la Kelvin con la centígrada, yo tengo 3 puntos. 3 puntos. Tengo, pay attention class, please. Tengo este, que es temperatura 100 grados centígrados, con temperatura en Kelvin 373, y este sería el punto de ebullición. Este, que sería la temperatura, este es aquí este punto de acá, que sería la temperatura en grados Celsius, y la temperatura en Kelvin del punto de ebullición. Y además tengo este, porque este es este se llama, ¿qué? El cero absoluto. Si la presión al cero, dice, todos los datos extrapolados llegan a la presión cero a la misma temperatura. Esta es la escala absoluta, le llaman así, la escala absoluta. Bueno, este punto lo conozco, que es menos 273, menos 273 en los grados centígrados, menos 273 en los grados centígrados, y 0 en Kelvin. 0 en Kelvin. ¿Sí? O sea, en la gráfica de temperatura en Kelvin con respecto a la temperatura Celsius, conozco 3 puntos. Punto de ebullición, punto de congelación y punto del cero absoluto. Cero absoluto. Aquí se le llama así, cero absoluto. ¿Cierto? Fíjese que aquí también creo que está Celsius y Kelvin, efectivamente. Hagamos un poco más pequeño esto. Mira, yo conozco cuando tengo, prácticamente estoy graficando estos 3 puntos de acá. ¿Sí ves? 100, 373. ¿Sí ves? 0, 273. Y en el cero absoluto, bueno, este es el punto de ebullición, punto de congelación, y el cero absoluto, que sería menos 273 en los grados Celsius y 0 en Kelvin. ¿Listo? Eso es importante saberlo porque ahorita vamos a hacer ejercicios con respecto a eso. ¿Listo? Bueno. Vale, con eso obtengo algo interesante, que es que la pendiente me da 1. La recta pendiente me da 1. O sea que el cambio en la temperatura en Celsius es igual al cambio de temperatura Kelvin. Aquí hice lo mismo, pero graficando Fahrenheit con Kelvin, ¿no? Fahrenheit con Kelvin, pero con solo 2 puntos, punto de ebullición y punto de congelación, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esto es Fahrenheit, que sería el punto con Kelvin, Fahrenheit con Kelvin. O sea, yo conozco estos 2 puntos y además conozco estos 2 puntos de acá. Yo podría graficar también estos 2 puntos. Realmente tengo 3 también. Punto de ebullición, congelación y el punto del cero absoluto. Y armo las gráficas. Bueno, aquí quería encontrar esta relación matemática, que el cambio de la temperatura en Celsius es igual a 5/9 del cambio de la temperatura Fahrenheit. Bueno, esta es otra forma que yo les dije que se podría obtener las ecuaciones de las escalas termométricas, ¿sí? Que es temperatura Celsius menos 0 Celsius sobre 100 Celsius menos 0 Celsius, ¿se acuerdan? Temperatura en Kelvin menos 273 Kelvin sobre 373 Kelvin menos 273 Kelvin, ¿listo? Y aquí temperatura en Fahrenheit menos 32 Fahrenheit menos 212 Fahrenheit menos
o sobre, bueno, 32 Fahrenheit. Esa sería una forma bastante didáctica de cómo obtener estas ecuaciones. No me gusta que se las aprendan de memoria, sino más bien con ese tipo de cosas, de juegos, ¿sí? Muchas personas lo hacen, ya sean con las gráficas o con este juego de aquí, de cosas como estas. Muy bien, esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Hicimos bastantes ejercicios, nos divertimos, vamos a llegar a este tipo de ecuaciones, de ejercicios. Estos ejercicios son tomados entonces del libro texto guía, que son de la siguiente manera. Dice, un termómetro de gas a volumen constante se calibra a hielo seco, dióxido de carbono en evaporación en el estado sólido, con una temperatura de menos 80 grados Celsius. En el alcohol etílico en ebullición, 78 grados Celsius. Voy a borrar ese cero. 78 grados Celsius. Las dos presiones son 0,9 atmósferas y 1,635 atmósferas. ¿Qué valor de Celsius del cero absoluto produce la calibración? ¿Cuál es la presión en el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua?